Hola, hola, ¿cómo están hermanos? Buenas noches con todos. Por favor, acompáñenme con sus Biblias a 2 de Timoteo 3, 16, 17. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice la palabra de Dios: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El día de hoy, hermanos, vamos a dar inicio a una nueva serie de predicaciones que van a tomar como base la Confesión de Londres de 1689. Espero que en este tiempo que vamos a iniciar, el Señor nos pueda edificarnos mutuamente a todos, a esta iglesia local, tanto a miembros como a aquellos que no lo son, que podamos conocer algunos, que podamos recordar otros, que podamos también cimentar lo que como iglesia creemos, lo que esta iglesia cree. Pues si usted, hermano, está interesado y quiere conocer ¿qué es lo que creemos como iglesia? En realidad es bastante sencillo conocerlo. Nuestra doctrina está resumida en la Confesión de Londres de 1689. No creemos, ciertamente, que esta confesión sea infalible, para nada. No creemos que sea inspirada. Pues la única fuente verdadera y que ciertamente es inspirada es la palabra de Dios. Pero sí creemos y estamos convencidos que es un resumen claro y fiel de lo que enseña la palabra de Dios. Dentro, hermanos, ya entrando al punto, dentro de la historia de la iglesia, hay que mencionar que hubo grandes hombres de Dios, sin duda. Algunos de ellos formularon credos, escribieron confesiones, otros fueron apóstoles, grandes apóstoles, los padres de la iglesia también. Tenemos a los reformadores, prerreformadores y muchos hombres más. Dentro de estos hombres, quiero destacar en este punto a un hombre llamado William Tyndale. William Tyndale, no sé si algunos lo han escuchado, pero este fue un gran hombre de Dios. Corría el siglo XV y nacía en Inglaterra William Tyndale. Un gran hombre de Dios y considerado en la historia de la iglesia como un prerreformador. Él estudió en Oxford, donde se graduó como maestro en artes. Pudo leer el Nuevo Testamento en griego, lo que despertó ciertamente en él una gran pasión y amor por la Escritura. Algo que para su época, hermanos, aunque hoy parece muy común tener nuestra Biblia a disposición, para su época, en el siglo XV, leer el Nuevo Testamento era muy complicado. En una ocasión, exhortando a unos sacerdotes, William Tyndale, sobre la importancia de estudiar la Biblia, un sacerdote le dijo: sería mejor estar sin la ley de Dios que sin la ley del Papa, dando a entender que es más importante lo que dice el Papa que lo que Dios nos dice en su palabra. Frustrado y profundamente confundido y perturbado ante tal declaración, Tyndale contestó: desafío al Papa y todas sus leyes, y si Dios me permite, algún día haré posible que el muchacho que maneja el arado para labrar la tierra en Inglaterra sepa más de la Escritura que el mismo Papa. Desde ese día se dispuso a traducir el Nuevo Testamento al inglés, que era su lengua de origen. Luego de viajar a Alemania, de trabajar en la traducción y de sufrir mucha persecución por su proyecto, logró finalmente imprimir 3.000 ejemplares de la traducción del Nuevo Testamento que él se había prometido a traducir al idioma inglés. Tyndale empezó a enviar sus libros en cajas, en barriles, en paquetes de ropa, en sacos de harina, de cualquier forma que le fuera posible para que llegaran clandestinamente a Inglaterra. Cuando las autoridades lo descubrieron, pusieron guardas y en todos los puertos para confiscarlos antes de que entraran al país.
Muchos libros fueron descubiertos ciertamente y quemados, pero a pesar de tanta oposición, muchos llegaron a manos de la gente, a manos del pueblo. Finalmente, Tenglen fue capturado y ejecutado en 1536. Fue acusado de herejía por el delito de traducir las Escrituras. Primero lo ahorcaron y después quemaron su cuerpo. Tenglen fue llevado a la cruz en el centro de la plaza de su pueblo y se le dio la oportunidad de retractarse. Tenglen ciertamente se negó, así que le dieron un momento para orar. El historiador John Fox dijo que Tenglen gritó así: «Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra». Luego fue atado a la viga y tanto una cadena de hierro como una cuerda se colocaron alrededor de su cuello. Se agregó pólvora al cepillo y a los troncos. A la señal de un funcionario local, el verdugo, de pie detrás de Tenglen, apretó rápidamente la soga, estrangulándolo. Entonces, un funcionario tomó una antorcha encendida y se le dio al verdugo la orden de que prendiera fuego. La traducción, hermanos, del Nuevo Testamento de Tenglen transmitía por primera vez el mensaje bíblico en un lenguaje accesible al pueblo. Su trabajo fue ciertamente de inspiración para muchos traductores que han traducido la Biblia y la siguen traduciendo al día de hoy a miles de idiomas, a miles de lenguas. Sin duda, William Tenglen entendía que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso llegó incluso a sacrificar su vida con tal de que el hombre más humilde, como él mismo lo dijo, y sencillo de su pueblo pueda tener la oportunidad de leer la palabra de Dios en su idioma. Dando esta breve introducción, hermanos, el día de hoy, el sermón que se ha preparado tiene por título de las Santas Escrituras, como les fue entregado en el bosquejo, basado en el capítulo número 1 de la Confesión de Londres. Y esta pequeña historia, hermanos, que he relatado de este hombre, es una pequeña muestra de lo importante y valioso que es hablar de las Santas Escrituras. Además, y ciertamente mucho más importante, por supuesto, que es la misma palabra de Dios quien nos hace ver la importancia de estudiarla. Pues muchos, como William Tenglen, dieron su vida para que usted y yo podamos tener la palabra de Dios el día de hoy a nuestra disposición y tengamos la facilidad de poder leerla. Como tiene estructurado en el bosquejo que le fue entregado este sermón, lo vamos a desarrollar en 5 puntos que van a tratar básicamente de las características esenciales de la Escritura. Vamos a hablar de su necesidad, vamos a hablar también de su identidad, de su autoridad, de su suficiencia, de su claridad y finalmente vamos a dar unas conclusiones y aplicaciones. Pero antes de empezar a desarrollar los temas, vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo. Amado Señor, Padre, venimos ante ti, Dios, sabiendo de nuestras limitaciones, sabiendo de nuestras debilidades, por lo cual te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea iluminándonos, tanto a mí como que voy a exponer esta palabra, Señor, como a mis hermanos que están escuchando, Señor, que puedan escuchar a Cristo a través de lo que el día de hoy se va a explicar. Oh Padre, ayúdanos a hablar verdad, Señor, no hablar de nuestro propio corazón, Señor, sino hablar conforme a tu palabra, Dios. Sé tú guiándonos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entremos entonces al primer punto, hablemos de su necesidad, la necesidad de las Santas Escrituras. Y hermanos, hablar de manera general de las Escrituras debería ser algo común en la Iglesia de Cristo. Pero tristemente en estos tiempos, hablar de este tema puede incluso tomarse como muy radical u ofensivo, cuando en realidad es cristianismo básico. Dentro de aquellos que dicen profesar la doctrina cristiana, tenemos varias ramas. Tenemos, por ejemplo, la Iglesia Católica, tenemos también aquellos que profesan doctrinas como los carismáticos, varias ramas dentro del cristianismo. Dentro de aquellos que dicen profesar la doctrina cristiana, como mencionamos, tenemos estos grupos
Y algunos de ellos profesan ciertamente doctrinas erróneas, heréticas en cuanto a la palabra de Dios. Debemos también ser justos y decir también que muchas de las afirmaciones que ellos hacen, al menos en lo teórico, en cuanto a la Escritura, son correctas. Debemos ser claros en eso. Por ejemplo, el artículo 105 del Catecismo de la Iglesia de Roma afirma lo siguiente: Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Y a esto y a algunas otras afirmaciones y declaraciones, hermanos, es a lo que nos referimos, que son declaraciones correctas, porque no podemos dejar de decir que es verdad. Pero este mismo catecismo tiene igualmente muchas afirmaciones que violan de manera clara la suficiencia y autoridad y necesidad de las Escrituras. Dentro del ala protestante tenemos a los carismáticos, como ya habíamos mencionado, y la gran mayoría de ellos se mueven tristemente por revelaciones y experiencias antibíblicas. E incluso llegan al extremo de verlas con mucha más importancia que la misma palabra de Dios. Ante esto, nosotros debemos decir que las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. No existe otra fuente para conocer la verdad de Dios y la obra de redención de nuestro amado Señor Jesucristo. No lo hay. Hablar de esto nos lleva inevitablemente a abordar un poco de lo que la Iglesia de Roma enseña, pues en la antigüedad existía una controversia clara y evidente en cuanto a la necesidad y a la autoridad de las Santas Escrituras, misma que continúa hasta el día de hoy. Por ejemplo, veamos qué es lo que creía y cree al día de hoy la Iglesia de Roma en torno a lo que ellos llaman las fuentes de revelación de Dios. El artículo 82 del Catecismo de la Iglesia Católica afirma lo siguiente: la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Lo repito: la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Piensen un poco, medite esa declaración, que no es algo inventado, es algo que está en el Catecismo Romano. Ciertamente, hermanos, sin duda, esta declaración es errónea, es herética. Esto no es un error solamente. Esta declaración, de una manera clara, está socavando la necesidad de las Escrituras. Y ninguno que se haga llamar cristiano puede decir un amén a esa declaración. Y hermanos, hay que entender algo importante. Cuando ellos afirman esto, es para darle la misma importancia a la tradición de la Iglesia y al magisterio de la Iglesia Católica, en comparación con la palabra de Dios. Ellos dicen de una manera directa que estas fuentes de revelación tienen la misma autoridad que la santa palabra de Dios. Por eso es importante siempre tener en nuestra mente lo que dijo Pablo, el versículo que leímos: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué? Porque solo la Escritura es necesaria en la vida del creyente, no mis experiencias, no mis sueños, no las tradiciones de los hombres. Todo aquello que usted pueda mencionar es arena y no el fundamento sólido que es la palabra de Dios. Nuestra confianza debe estar en la palabra de Dios, pues solo en ella tenemos registrada de una manera clara la voluntad de Dios para el hombre y su plan redentor para la salvación de los hombres. Y todo esto, hermanos, ¿con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Por eso es que como iglesia debemos, por mandamiento de Dios, estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, debemos entender algo importante, y es que la palabra de Dios es la revelación especial de Dios. Es la única fuente segura, suficiente y confiable para la salvación. Pero tenemos también una revelación general de Dios, que es manifestada a través de lo que Él ha creado, a través de su creación. Es tal cual lo que dice el salmista en el Salmo 19, 1, 2. Él afirma lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Pero debemos decir que esta revelación general es insuficiente para tener un conocimiento claro del plan de salvación de Dios, ya que la revelación general solamente nos enseña de la existencia de Dios y de algunos de sus atributos. Vayamos a Romanos 1, 19 al 20. Romanos 1, 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, hermanos, es verdad y es evidente que muchos no creen en Dios, e inclusive niegan la existencia de Dios, y se convierten en dioses para sí mismos, o hacen al conocimiento su Dios. Hay otros que adoran la creación en lugar de aquel que es su creador, pero aún en esto, hermanos, podemos ver cómo en el hombre, en su interior, hay algo que le susurra que debe adorar algo. Hay algo que le susurra que hay alguien superior a él mismo al cual debe adoración y debe rendirle honor. Y es lo que menciona precisamente Romanos 2, 14, 15, un poco más adelante. Romanos 2, 14, 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este último versículo, hermanos, nos deja ver de una manera clara que el hombre es un ser moral. Él sabe en su interior que hay acciones que son malas, aunque nadie se lo dijo antes. Aun cuando no tiene un reglamento, por decirlo de alguna manera, que le impida hacer algo incorrecto en lo secreto. Él sabe que está mal. Y esto es porque Dios escribió su ley en el corazón de los hombres. Por eso es que sabemos que robar es malo, por eso es que sabemos que matar es malo, porque Dios ha puesto eso en nosotros. Por eso es que, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia de Dios manifiestan de tal manera la bondad de nuestro Dios, su sabiduría, su poder, sus atributos, que dejan ciertamente al hombre sin excusa de que hay un Dios, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. La revelación general nos deja sin excusas, como ya hemos mencionado, nos deja también en un estado de culpabilidad, y esto es lo que hace necesaria la revelación especial de Dios. Y esta revelación especial está contenida en las Santas Escrituras. Esta revelación especial está registrada sin error en las Santas Escrituras. Y estas Santas Escrituras se hacen muy necesarias porque Dios ya dejó de revelar a su pueblo al día de hoy. Su revelación en torno a la salvación está registrada en las Escrituras
Todo lo que el hombre necesita saber y conocer en cuanto a la salvación está contenido en la palabra de Dios. Algo importante, cuando decimos que Dios ya dejó de revelar a su pueblo, ciertamente no estamos negando que Dios en épocas pasadas se reveló de muchas maneras. Eso es claro y es innegable. Podemos hablar, por ejemplo, de cómo Dios hablaba cara a cara con Moisés, o quizás recuerda usted cuando Dios le estaba dando la ley al pueblo de Israel y ellos tuvieron temor de la forma audible, cómo Dios se estaba comunicando y ellos dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que muramos. Eso está en Éxodo 20:19. Asimismo, mediante visiones, sueños, mediante profetas, son formas que Dios usó para comunicar su revelación especial a su pueblo. Pero, sin duda, la forma más plena y perfecta es la revelación en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 1 del 1 al 2? Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la culminación de la revelación que Dios nos dio a lo largo de la historia. Y esa revelación especial, como ya habíamos dicho, está registrada en las Santas Escrituras. Aquí una pregunta: ¿qué hubiese pasado si la revelación especial no se hubiera dejado por escrito, sino que se transmitiera de manera oral o a través de revelaciones directas de Dios? ¿Qué hubiese pasado si no tuviéramos nuestras Biblias en este momento? Y hermanos, la respuesta es muy sencilla. Seríamos ciertamente muy parecidos o iguales que la iglesia de Roma. O seríamos anabaptistas o como ciertos carismáticos al día de hoy. En realidad fuera un verdadero caos, pues nuestro fundamento, hermanos, no sería claro y firme, sino que sería ciertamente inestable y muy cambiante. No tendríamos seguridad si no hubiese quedado por escrito la revelación especial de Dios. Y es precisamente para darnos seguridad en la verdad infalible de la palabra de Dios es que Dios nos ha provisto de su palabra, ya que las Escrituras son necesarias para conocer la voluntad de Dios y hacernos crecer en el conocimiento de Dios. Vayamos a 2 de Pedro 1 del 12 al 15. 2 de Pedro 1 del 12 al 15. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam y el cual premió con el premio de la maldad. Una corrección, hermanos, es 2 de Pedro 1, 12 al 15. 2 de Pedro 1, 12 al 15. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria
de estas cosas. Pedro entendía la necesidad de esta revelación especial. Sabía de la importancia que tenía que los hermanos tengan en mente y en su corazón la palabra de Dios, para que puedan ser confirmados en la verdad, para su crecimiento y perseverancia. Pedro jamás les negó todo el consejo de Dios. Veamos también qué dice Colosenses 4:16. Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Vemos cómo Pablo deja ver claramente la necesidad de la propagación de la revelación divina en las iglesias del Señor, para el crecimiento de ellas. Y hermanos, recordemos que la revelación especial de Dios ciertamente va más allá, mucho más allá de Juan 3:16. La revelación especial de Dios está compuesta por muchos misterios, temas difíciles sin duda, temas más entendibles, temas que quizás van a requerir más trabajo para entenderlos. Ciertamente es verdad, pero todo esto fue dado a la iglesia para que sea compartido en la iglesia de Dios y que estas verdades sean constantemente predicadas y recordadas. Y ciertamente, hermanos, ese es nuestro legado y no podemos negarnos a esto que se nos ha dado, porque ciertamente se nos ha encomendado por parte de nuestro Señor Jesucristo, mismo quien nos ordenó escudriñar las Escrituras, y vemos ese mismo espíritu ciertamente en los hermanos de la iglesia de Berea, del libro de Hechos. Y hermanos, no olvidemos que nosotros, la iglesia de Cristo, somos columna y baluarte de la verdad. Por tanto, es nuestro deber que toda la revelación especial de Dios, que está contenida en la palabra de Dios, sea predicada sin temor y, por supuesto, con el mayor amor a la iglesia de Cristo. Es claro que esto se hizo, hermanos, en la iglesia primitiva. Es claro y evidente. Dios guardó su revelación especial, por lo que podemos decir que sin preservación ni propagación de la palabra de Dios no se hubiese podido tener un registro claro de la voluntad del Señor. Si no tuviéramos por escrito la verdad de Dios, estaríamos en las manos del enemigo y en las manos de invenciones de los hombres, de las emociones, etc. Es por esto, hermanos, que a Dios le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. El registro por escrito de la revelación especial de Dios es el medio dado por Dios para confiar en Jesucristo y así ser salvos de la ira venidera. Aquí algunos detractores podrían decir que esto no es verdad del todo, es decir, que no tenemos la totalidad de la revelación escrita. Podrían decir que ni siquiera tenemos la totalidad de las enseñanzas del Señor Jesucristo registradas por escrito. Y para esto podrían quizás citar Juan 21:25. Vayamos allí. Juan 21:25. Y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Aparentemente esto sería suficiente para dejar de lado lo que hemos afirmado, todo lo que hemos afirmado en cuanto a que está la totalidad de la revelación en las Santas Escrituras. Y ciertamente es necesario ver también este texto en su contexto, y para lo cual les pido que vayamos también un poco antes a Juan 20, 30 al 31. Juan 20, 30 al 31. Veamos qué es lo que dice el mismo Juan. Juan 20, 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aunque es verdad que pudieron existir cosas que no fueron necesariamente registradas en la Escritura, también debemos declarar con firmeza que lo que tenemos por escrito nos es suficiente en torno a la verdad de Dios y en torno a su voluntad salvadora, tal como lo afirma el apóstol Juan. No necesitamos otra fuente de inspiración o nuevas revelaciones, porque en la palabra escrita tenemos todo lo que necesitamos para conocer quién es Cristo, su obra redentora, la voluntad del Padre y esa fe que nos lleva a la salvación. No necesitamos de tradiciones de hombres que ciertamente pueden ir mutando con el tiempo y terminan yéndose en contra de la verdad de Dios. Esto ciertamente hace de las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado, como ya hemos mencionado, las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Todo lo que tenemos en nuestras Biblias, hermanos, ciertamente es un recorrido claro de toda la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver claramente la historia de la redención. Y si esto es así, si la revelación está completa, entonces ciertamente no necesitamos más revelaciones. La sola Escritura, la palabra de Dios, es suficiente, que es precisamente lo que decía Hebreos 1, el 1 al 2, lo que leímos hace un momento. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Cristo es la revelación plena, el punto culminante de esta revelación especial de Dios. Y los apóstoles lo que hicieron fue registrar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, al terminar ellos de registrar esa verdad, aquí algo muy importante, no hay nada más que añadir a esa revelación. Y con la muerte del último de ellos, esa inspiración para registrar la revelación especial de Dios cesó, terminó. Eso implica que si estos apóstoles el Señor escogió fueron hombres que registraron la revelación de Dios y fueron usados por Dios para la conformación del Nuevo Testamento, si ninguno de ellos está vivo al día de hoy, y eso es evidente, podemos concluir sin temor a equivocarnos que al día de hoy no existen apóstoles, pues este era un cargo por el cual se debían cumplir ciertos requisitos que solo cumplieron aquellos hombres que estuvieron cerca del Señor Jesucristo en su ministerio, que compartieron con Él. Eso era necesario y ciertamente al día de hoy nadie que se haga llamar apóstol cumple con eso. Ahora bien, también debemos afirmar que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, somos una iglesia apostólica. No en el sentido de una continuidad de apóstoles, pero sí en el sentido de la continuidad de la verdad apostólica, pues tenemos el registro apostólico por escrito y seguimos sus enseñanzas. En ese sentido puntualmente, somos una iglesia apostólica. Vayamos a Efesios 2:20. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es lo que veíamos. Estos hombres, los apóstoles, fueron hombres especiales que Dios usó, y ciertamente ellos son los hombres que Dios usó para poner el fundamento de su iglesia. Por tanto, hermanos, sería un error creer que existe alguna revelación adicional a la palabra de Dios, pues al hacer esto, en ese mismo momento, estamos colocando esa supuesta revelación
al mismo nivel que la palabra de Dios. Y ciertamente eso no es correcto. Punto 2. Hablemos de su identidad. En este punto quisiera hacer dos preguntas, unas preguntas introductorias. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos qué es parte de la Biblia y qué no es parte de la Biblia? La Iglesia de Roma cree hasta el día de hoy que el pueblo no puede entender lo que dice la palabra de Dios. Ellos creen que esto es una labor designada solamente al magisterio de la Iglesia, es decir, al Papa con sus obispos reunidos. Es importante señalar esto porque a diferencia de ellos, nosotros, la Iglesia de Cristo, creemos que la palabra de Dios es lo suficientemente clara para cualquier persona, en todo lo relacionado con la salvación, que es lo de vital importancia en la vida del hombre. La Iglesia de Roma en su catecismo, en el artículo 85, afirma lo siguiente: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Solo a ellos se les permite interpretar la palabra de Dios. Ellos creen que le dan una especie de garantía a la propia palabra de Dios cuando ellos afirman que es la palabra de Dios, cuando evidentemente eso es un error, porque la Iglesia no le otorga ninguna autoridad a las Escrituras. Lo que la Iglesia hace es recibir los libros que le fueron dados por Dios y reconocer su procedencia. No hay nadie, ninguna persona o institución que se pueda poner como autoridad ante la palabra de Dios. Por eso afirmamos lo mismo que el gran reformador Martín Lutero decía: la Iglesia no determina lo que enseña la Escritura, es la Escritura quien debe determinar lo que debe enseñar la Iglesia. ¿Por qué? Porque ella es nuestra autoridad. En este punto debemos decir algo que no es menos importante. Hay ciertos libros comúnmente llamados apócrifos que no son de inspiración divina y por tanto tampoco forman parte del canon o regla de la Escritura y por consecuencia no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera como usted pudiera usar cualquier libro humano, para tener datos históricos, para tener referencias de temas puntuales, quizás de las costumbres de algunos pueblos, diversos temas. Los libros apócrifos, hermanos, son libros que se escribieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el proceso de escritura del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y no son considerados como inspirados, ciertamente. El periodo en el cual estos libros fueron escritos es conocido como la época del silencio dentro de la Iglesia, que está comprendido en un periodo de aproximadamente 400 años. Estos libros apócrifos son los siguientes: Tobías, Judith, algunas añadiduras a Esther, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y algunas añadiduras a Daniel. En estos libros existen muchas incongruencias doctrinales e históricas. No existe una armonía, esa armonía que claramente usted y yo podemos encontrar en el resto de la Biblia. Por poner algunos ejemplos, Primera de Macabeos 9:27, aquí en este punto se dice que en los tiempos que se escribió este libro no había profeta del Señor. Es lo que dice Primera de Macabeos 9:27. Y aquí una pregunta: si no había profeta del Señor, ¿cómo podemos decir que estos textos pueden ser inspirados y que son revelación de Dios si no había profeta del Señor? Si es precisamente que a través de los profetas, como ya habíamos visto antes, que Dios daba su revelación especial en el pasado. La respuesta es: no es posible, no puede haber una revelación especial.
No se puede tener una revelación de esta manera. Veamos también algo que se menciona que tristemente es algo lo más parecido a magia o hechicería, como usted lo quiera ver. En Tobías 6, 5 al 8, se dice lo siguiente, en Tobías 6, de 5 al 8. El ángel añadió: abre el pez, sácale la hiel y el corazón y el hígado y guárdatelo, y tira los intestinos, porque su hiel, su corazón y su hígado son remedios útiles. El joven abrió el pez y tomó la hiel, el corazón y el hígado, asó parte del pez y lo comió, salando el resto. Luego continuaron su camino los dos juntos, hasta cerca de Media. Preguntó entonces el muchacho al ángel: hermano Azarías, ¿qué remedios hay en el corazón, el hígado y la hiel del pez? Le respondió: si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentados por un demonio o un espíritu malo, el humo ahuyenta todo mal y le hace desaparecer para siempre. Hermanos, ¿es verdad que el humo del corazón de un pez, cuando es quemado, espanta a los espíritus malignos? Por supuesto que no. Esta enseñanza supersticiosa no tiene lugar en la Escritura y evidentemente no tiene armonía con el resto de la revelación especial de Dios. Veamos otra referencia, Tobías 4:10. Porque la limosna libra de todo pecado, de la muerte, e impide caer en las tinieblas. El mismo libro de Tobías 12:9 dice lo siguiente: porque la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado, y quien lo hace encontrará misericordia y larga vida. Sabemos, hermanos, ciertamente que por las Escrituras las limosnas ni nada que usted pueda dar puede purificarlos de sus pecados. ¿Qué es lo único que nos puede purificar? La sangre de Jesucristo. Solo la sangre de Jesucristo es lo suficiente para que pueda purificarnos de nuestros pecados. No el dinero, no comida, no nada que usted pueda hacer. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Un último ejemplo, 2 de Macabeos 14:43. Dice: después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, los mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado de los muertos. ¿Puede alguien, hermanos, dar dinero como ofrenda para el perdón de pecados de los vivos o de los muertos? Evidentemente no. Aquel concepto no bíblico y supersticioso no tiene lugar en las Escrituras. Este pecado, ciertamente puntual, es un reflejo de lo que en su momento hizo también Simón el Mago, que quiso comprar el favor de Dios con dinero. Y hermanos, todo esto que hemos mencionado, no crea que es algo que está de manera privada, es algo totalmente público. Si tiene al alcance alguna Biblia católica, usted puede revisarlos y va a encontrar todos estos textos. Estas menciones que hemos hecho, hermanos, estas incongruencias y herejías, encontramos en estos libros, tristemente. Pero si es así, ¿por qué fueron incluidos en el canon de la Iglesia Católica? Y hermanos, la respuesta es muy sencilla. Si ustedes se percataron de los ejemplos que dimos, mucho de esto apoya la doctrina romana. Estos libros apoyan las oraciones a los muertos, que se practican al día de hoy. Apoyan las indulgencias, que se practican al día de hoy. Apoyan las limosnas, que se practican también al día de hoy. Hay que resaltar que recién en el siglo XVI, después de la Reforma, recién se oficializaron como inspirados estos libros apócrifos. Y no es que nunca antes se los mencionó. En verdad, siempre estuvieron en constante debate si debían o no ser incluidos. En parte por los errores como los que hemos mencionado, pero también porque históricamente jamás fueron reconocidos
como inspirados por los judíos, quienes conformaron el canon del Antiguo Testamento. Ellos los consideraban como libros históricos y de consulta, pero nunca como inspirados. Además que nunca fueron citados de manera directa ni por Jesús ni por sus apóstoles. Y esto es razón suficiente para no considerarlos como inspirados, pues como hemos visto, rayan en la herejía y no tienen armonía con el resto de la revelación especial de Dios. ¿Cómo vamos a poder reconciliar que quemar un pez puede limpiarme de pecado, puede espantar a los demonios, con el resto de la revelación de Dios? ¿Cómo vamos a poder reconciliar que dar ofrendas puede limpiarme de pecado o puede limpiarme del castigo eterno? Es imposible, hermanos, no se puede. Recordemos entonces, hermanos, que la Escritura tiene autoridad en sí misma y no deriva su autoridad de nada fuera de ellas. Es por esto que lo único que hace la Iglesia, como ya habíamos mencionado, es reconocer su autoridad intrínseca como resultado de haber sido inspiradas por Dios. Entremos al punto 3, su autoridad. La Biblia, hermanos, evidentemente es autoritativa, por el simple hecho de que es inspirada por Dios. Y esa es una razón necesaria y suficiente para tomarla como autoridad de nuestra vida. Con eso debería bastarnos. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la cual debe ser creída, no depende de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Es lo que precisamente decía el versículo que leímos inicialmente, 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí hay que considerar algo importante. Cuando Pablo escribió este versículo puntualmente, él se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos eso? Muy fácil, muy sencillo, porque hasta ese momento no estaba conformado el canon del Nuevo Testamento. ¿Quiere decir esto que los libros del Nuevo Testamento no son palabra de Dios? Por supuesto que no. Pues los mismos apóstoles reconocían la autoridad de los libros apostólicos. Veamos un ejemplo de esto, 2 de Pedro 3, 15, 16. 2 de Pedro 3, 15, 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Podemos ver cómo el apóstol Pablo llama escritura, es decir, palabra de Dios, a los escritos del apóstol Pablo. Y el mismo apóstol Pablo tenía conciencia que lo que él escribía era por inspiración del Espíritu Santo. De ahí que él dice en 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14:37. Por tanto, podemos decir que la autoridad de la Escritura depende del testimonio de Dios mismo, que Dios mismo da de ella. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo de Dios, quien ciertamente da testimonio en nuestros corazones por medio de la misma palabra de Dios. Pero, una pregunta, si la Biblia, como ya mencionamos antes, es suficiente en ella misma, ¿por qué hay necesidad de la obra del Espíritu Santo?
Y la respuesta es a causa de nuestro pecado, a causa del pecado, a causa de nuestra condición caída. Por eso se hace necesario el accionar del Espíritu de Dios, develándonos la autoridad de su palabra y dándonos en nuestro corazón la certeza de que es verdad. No se trata de emociones, como ya dijimos, o de algo aparte de las Escrituras, sino del accionar del Espíritu de Dios, convenciéndonos de la veracidad y autoridad de la palabra de Dios. Eso ciertamente es una obra del Espíritu Santo de Dios. Entramos al punto 4, su suficiencia. Ciertamente, hermanos, como hemos hecho mención, todo el consejo de Dios referente a las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe, están, como dijimos, expresamente expuestos y contenidos en las Santas Escrituras. Sin embargo, reconocemos, como mencionamos, que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. Cuando decimos esto, no queremos decir que la Biblia es suficiente para todo propósito imaginable. Para que quede claro, me refiero puntualmente a que no es suficiente, por ejemplo, para las matemáticas, no es suficiente para la ingeniería o para la robótica. Para eso, evidentemente, la Biblia no nos habla algo referente a esto. Cuando decimos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y redarguir, queremos decir que es suficiente para la salvación. Es suficiente para nuestra vida diaria y caminar cristiano. Y además que todo esto está contenido en el Antiguo y Nuevo Testamento que tenemos en nuestras Biblias al día de hoy. Eso implica, hermanos, que si todo lo que el hombre necesita está en la palabra de Dios, no habrá de añadirse nada más, ni por nuevas revelaciones, ni por concilios, ni por confesiones que vayan en contra de la palabra de Dios. Si hacemos esto, seríamos igual que la Iglesia de Roma o que algunas otras que se hacen llamar iglesias, que forman doctrinas en base a tradiciones y no en base a las Escrituras. Seríamos igual que ciertos carismáticos que proclaman tener nuevas revelaciones de Dios. Seríamos igual que los adventistas que proclaman que su profeta, Elena White, recibió una revelación especial de Dios. Seríamos igual que ciertos los mormones, que proclaman haber recibido un Nuevo Testamento de Jesucristo mismo. Y lo más triste, hermanos, y a la vez sorprendente, es que cada uno de estos grupos que hemos mencionado, y muchos más que se quedan por fuera de nuestra lista, afirman haber recibido revelación especial de Dios o del mismo Señor Jesucristo. Ninguno de ellos les va a decir que fue algo que se le ocurrió al profeta que fundó su organización. Todos ellos afirman que lo que ellos creen es algo que vino directamente de Dios. Pero a esto debemos afirmar lo mismo que dijo el apóstol Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y evidentemente, hermanos, estos grupos son heréticos y predican un evangelio diferente. Como dijimos, ninguna de sus enseñanzas van en armonía con el resto de la palabra de Dios. Debe quedar algo claro en este punto. No negamos ciertamente el accionar del Espíritu Santo. Simplemente tratamos de clarificar cómo entendemos que la Escritura explica el accionar del Espíritu Santo. Pues creer que la suficiencia de las Santas Escrituras no niega, no niega para nada la necesidad de la enseñanza del Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo es quien nos ilumina por medio de su palabra, y solamente y únicamente por medio de ella, y nunca fuera de ella. Nos ilumina justamente para tener un mayor conocimiento de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Punto 5. Su claridad.
Ya hemos dicho que las Escrituras son necesarias en la vida del creyente. Hemos dicho que son nuestra autoridad sobre cualquier otra cosa y además hemos afirmado que son suficientes y que no se puede poner otro fundamento sobre la roca que es la palabra de Dios. Ahora hablaremos de su claridad, y aquí hay que decir que no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno y otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente, una comprensión suficiente de tales cosas. El pastor Sam Waldron, en relación a este tema, dice lo siguiente: la claridad de las Escrituras es parte de su suficiencia. Menciona además que es ridículo decir que las Escrituras son adecuadas para equipar al hombre de Dios para toda buena obra si no son suficientemente claras para que las entienda. Cuando hablamos de la claridad de las Escrituras, aquí hay una gran diferencia entre lo que otras organizaciones creen y lo que cree la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, hermanos, sostiene que cualquier hombre, el más sencillo de los hombres, es capaz de entender, comprender e interpretar la Escritura. Mientras que la Iglesia de Roma o cualquier otra organización cree que esa es una tarea que solo le corresponde al magisterio de la Iglesia. Nosotros sostenemos que todo creyente nacido de nuevo, con el Espíritu Santo morando en él, tiene la capacidad de entender las Santas Escrituras. Obviamente, todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios no verá las Escrituras como suficientes o claras. Alguien podría preguntar aquí en este punto: ¿y qué pasa con el pasaje de Pedro? Pasaje de Pedro 2, 1 al 19, 21. ¿Acaso no prohíbe la libre interpretación de las Escrituras? Vayamos al pasaje, 2 de Pedro 1, 19, 21. 2 de Pedro 1, 19, 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En respuesta a la pregunta, ¿acaso no prohíbe la libre interpretación de las Escrituras este pasaje? La respuesta es no. No hay tal prohibición. El texto se refiere puntualmente a la inspiración divina de las Santas Escrituras. Se refiere a que ninguna de las Santas Escrituras fueron escritas porque al profeta se le ocurrió escribirlas. Fue Dios el que inspiró a los hombres para que puedan escribir su santa palabra. Entonces, en este punto debe quedar claro que que no existe tal prohibición para que los creyentes puedan interpretar la palabra de Dios. Pues la palabra misma, como ya hemos mencionado, nos ordena que escudriñemos la palabra de Dios. El Señor Jesús mismo lo ordena. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué está diciendo el Señor? Claramente que vayamos a las Escrituras, que las escudriñemos. No hay tal prohibición como se menciona. Aquí viene un pero que es muy importante. Así como afirmamos que las Escrituras son claras y que cualquier persona las puede entender, sin embargo, no todos la pueden entender igual y tampoco todos los pasajes
son lo suficientemente claros para todos. El apóstol Pedro, refiriéndose a las cartas del apóstol Pablo, reafirma lo que decimos. Un pasaje que habíamos leído en 2 de Pedro 3:16, refiriéndose a los escritos de Pablo, él dice que hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Pero hay que decir que esto no es un problema de las escrituras en sí. Esto es algo netamente de la persona, del hombre. Debido a nuestro remanente de pecado, quizás a nuestra falta de entrega en el estudio de la palabra de Dios, o quizás negligencia de nuestra parte, o un mal manejo de la palabra de Dios, o nuestras propias limitaciones y nuestra comprensión, pero nunca de la palabra de Dios. O quizás también parte de la misma providencia de Dios, que Dios por un tiempo quizás nos lleva a buscar más de Él para tener una mejor comprensión de ciertos textos. Así como tenemos una sencillez en el Evangelio que es claro y podemos ver con claridad el obrar de Cristo, nuestra incapacidad y necesidad de salvación, así como hay temas complejos, así también hay muchos temas complejos en las Escrituras, en los cuales muchos han debatido a lo largo de la historia. Por ejemplo, tenemos la Trinidad. ¿Cómo explicar humanamente que Dios es uno, pero al mismo tiempo existen tres personas? Y cada una de estas personas es completamente Dios, pero no son tres dioses, es un solo Dios. Sin duda, esto es un misterio, hermanos. Y más que, por poner otro ejemplo, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, vino al mundo, tuvo un cuerpo físico y al mismo tiempo seguía siendo Dios, y que este Dios y hombre a la vez murió por los pecados de su pueblo en la cruz, aun cuando sabemos que Dios no muere, pues Él habita en la eternidad. Cuando meditamos en estas cosas, hermanos, en estos temas de doctrina, podemos entender que la Biblia no es igual de clara en todos los temas. Pero sin duda es la palabra de Dios, y a todas estas cosas, aunque sean misterios o cosas que sean difíciles de comprender, si lo afirma la Escritura, debemos decir un amén. Y por supuesto, al igual que el apóstol Pablo, viendo tanta grandeza, tanto misterio, tanta verdad de Dios, deberíamos maravillarnos de tanta grandeza del Señor y decir al igual que Él: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Aquí ojo con algo importante. El hecho de que podemos interpretar libremente las Escrituras no quiere decir que podemos interpretar las Escrituras como se nos antoje, como queramos hacerlo. Menciono esto porque esta es una acusación muy común en contra de la Iglesia protestante. El derecho de poder interpretar la Escritura, que ciertamente es un derecho que tenemos todos los hijos de Dios, viene juntamente con la responsabilidad de interpretarla correctamente. Ni usted ni yo tenemos el derecho de interpretar la palabra de Dios de una manera errada. La palabra de Dios es tan clara que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de la sabiduría divina por el uso adecuado de los medios ordinarios, entre los cuales mencionamos, por ejemplo, la entrega que el hombre puede dar a Dios por tener un mayor entendimiento de la palabra, la disciplina, el estudio, maestros, la oración pidiendo a Dios sabiduría, que su Espíritu nos ilumine en la interpretación de su palabra. No se trata, hermanos, de que Dios nos infunda algo mágicamente. Tampoco se trata de que vengamos a las Escrituras y pongamos un dedo quizás al azar para saber qué es lo que debemos de leer o estudiar. No funciona así. Debemos ser reverentes y serios en el estudio de las Escrituras si en verdad queremos crecer en el conocimiento de Dios. Es parte de lo que decía el salmista en Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma,
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Lo mismo que decía el apóstol Pablo en el versículo que hemos leído. Todas las santas escrituras son inspiradas por Dios y nos pueden hacer sabios para la salvación. Podemos en este punto quizás erróneamente concluir que si las escrituras son claras, entonces no hay necesidad de pastores y maestros. Pero aquí debemos ser claros y enfáticos en decir que la claridad de las escrituras no niega la necesidad de este ministerio. Más bien, este ministerio es parte de esos medios ordinarios que Dios usa para que tengamos un mejor entendimiento de las escrituras. Estos pastores y maestros son un don de Dios para la iglesia. Y ciertamente sus enseñanzas deben estar regidas en la verdad de Dios y no quizás en la tergiversación de la libre interpretación de las escrituras que podamos hacer por nuestra falta de reverencia a la palabra de Dios. Finalmente, vamos a dar unas conclusiones que van a estar dadas en base al párrafo número 9 y párrafo número 10 de la Confesión de Londres. Párrafo número 9 afirma lo siguiente: la regla infalible de la interpretación de las escrituras la constituyen las propias escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Párrafo 10 dice: el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas escrituras, así entregadas, se reduce nuestra fe en definitiva. En palabras quizás un poco más sencillas, lo que se quiere afirmar es que las escrituras se interpretan a sí mismas. Ellas son la norma de verdad y autoridad para nosotros. Nadie puede estar por encima de la palabra de Dios. Cuando nos enfrentamos quizás a algún texto difícil o complicado de las escrituras, lo mejor que podemos hacer es mirar el contexto, tanto el inmediato como el más amplio. Consultar quizás los textos originales, consultar qué es lo que creyeron los hermanos en la historia de la iglesia y hacer uso de todos esos medios que tengamos a mano o a nuestro alcance. Es importante también tener un panorama amplio y completo de toda la palabra, toda la revelación de Dios, para obviamente tener una interpretación clara y correcta de la palabra de Dios. Debemos recordar que hay un solo sentido, como mencionaba el párrafo 9, es decir, un solo significado de la interpretación de la palabra de Dios. Lo que sí puede ser múltiple son las aplicaciones del texto o del versículo que se esté tratando de interpretar. Y aquí quiero recordar algo como manera de ejemplo. 2 Corintios 3:6, quizás usted recuerde este pasaje, dice lo siguiente: porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Este versículo muchas veces ha sido muy mal interpretado. Cualquier cosa que pueda significar la letra mata, cualquier cosa que pueda significar, jamás puede significar que está mal que estudiemos la palabra de Dios. Jamás puede significar que hablemos de temas relacionados con la palabra de Dios. Jamás puede significar que estudiemos libros cristianos o que estudiemos todo el consejo de Dios o que todo el consejo de Dios sea libremente predicado en la palabra de Dios. Jamás puede significar eso. Pero tristemente, eso es lo que muchos han enseñado por no interpretar correctamente la Biblia, donde en ella podemos encontrar ciertamente un Dios que nos llama a buscarlo. Tenemos a un Cristo exhortándonos a escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Tenemos el salmo más grande de la Biblia, el Salmo 119,
que nos llama a poder escudriñar la palabra de Dios, nos habla de la grandeza de la palabra de Dios, nos habla del beneficio de estudiarla. Evidentemente, que el texto diga que la letra mata no puede significar una prohibición al estudio de la Biblia. Por eso, hermanos, si estamos leyendo un pasaje y lo que interpretamos es contrario al resto de las Escrituras, podemos estar seguros, sin temor a equivocarnos, que lo que estamos interpretando está mal, es incorrecto. Así de claro, no crea que podemos quizás inventar algo nuevo, porque el verdadero sentido, como mencionamos, de un texto tiene armonía con el resto de la revelación de Dios. Nunca olvidemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Si es así, no tenemos el derecho de interpretarla como queramos, pues ella es nuestra autoridad y es nuestro deber, es nuestra responsabilidad mostrarla de la manera más clara posible. Finalmente, algunas aplicaciones. A los amigos que nos visitan, nos escuchan o escucharán quizás este mensaje, recuerde que su moralidad, la moralidad como tal y las buenas obras no son suficientes. Ser consciente en un sentido de que algo es bueno o malo no lo hace a usted un cristiano. Simplemente lo hace un ser moral correcto. Y esto inclusive es posible porque Dios escribió su ley en su corazón. No es algo que nació de usted. No olvide que la revelación general, eso que Dios ha puesto al alcance de todos los hombres, no es suficiente para ser un creyente. No es suficiente decir que cree en Dios con sus labios y quizás negarlo con sus hechos. El hombre necesita la revelación especial de Dios, la palabra de Dios, para ver con claridad aquel Jesucristo que vino a buscar a aquellos que son sus enemigos por naturaleza y que evidentemente no lo buscan. El hombre necesita la palabra de Dios para ver con claridad lo que Dios demanda de él, creer y arrepentirse. Y además, para que le pueda quedar lo suficientemente claro que es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. Solo por la revelación especial de Dios y la obra del Espíritu Santo, el hombre a quien Dios ilumina para salvación puede clamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es por esta misma revelación que el mismo hombre podrá ver que el único que puede librarlo es Jesucristo. Él tiene el poder para librarme de este cuerpo de muerte y darme vida eterna y salvación de mis pecados. Recuerde que no necesitas ser un erudito, no necesitas entender todos los misterios, ni tener toda la sabiduría para venir a Cristo. Lo único que necesitas saber es que eres un gran pecador y que en Jesucristo tienes un gran Salvador. Así que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo. Ya es suficiente de pelear y huir de Dios. No creamos erróneamente que somos más sabios que Dios. Es hora de rendir nuestra vida a Cristo, a la verdadera sabiduría que es Jesucristo mismo. Rendirnos ante el Rey y recordar que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A mis hermanos, ¿cómo está usted el día de hoy, hermano? ¿Está luchando quizás por mantener el gozo y no caer en la desesperanza? ¿Está luchando por seguir confiando porque llegan muchos momentos quizás que duda de lo que Dios está haciendo? Mi hermano, la palabra de Dios me dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmos 37, 4, 5. Hermano, quizás usted piensa que su vida no es tan perfecta como quisiera. El Señor dice en su palabra:
porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Quizás, hermano, ha llegado a pensar que nada de lo que hace tiene sentido. El Señor le recuerda: si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Quizás, hermano, siente temor de lo que los demás puedan hacerle. Nunca olvide que el Señor es su luz y su salvación. ¿A quién temerá? El Señor es la fortaleza de su vida. ¿De quién tendrá temor? Salmos 27:1. Quizás, hermano, tiene temor de su futuro. Nunca olvide que el Señor dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Mateo 6:34. Mis queridos hermanos, nunca olvidemos que los hijos de Dios podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Los hijos de Dios no vivimos en una burbuja. Mientras estemos en este mundo, viviremos las mismas cosas que el resto del mundo, con la diferencia que tenemos un Dios que nos ha prometido que todo lo que Él obra en la vida de su Hijo, es el Hijo de Dios, le obra para bien. Hermanos, puesto que estamos en un mundo caído, día a diario experimentamos la maldad, tragedias, enfermedades y pecados. Necesitamos saber cómo manejar la palabra de Dios apropiadamente. La espada del Espíritu. Necesitamos volver a las Escrituras, a la palabra de Dios, de una manera más diligente, por el bien de nuestra propia alma, de nuestros familiares, de nuestra iglesia, y con el fin también de alcanzar a otros para que lleguen al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no se nos permite entregar un evangelio diluido. Es nuestra responsabilidad predicar la verdad de Dios de la manera más clara posible, guardando la pureza y excelencia de la verdad de Dios, para que muchos puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios, el poder de su Espíritu y su palabra. Ese es el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, aquellas acusaciones y el orgullo de quienes quieran impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Dios, a Cristo. Hermanos, tenemos un tesoro en nuestras manos. Tenemos un tesoro que es confiable, que es autoritativo, que es seguro, que es necesario para nuestra vida. Y Dios ha puesto este tesoro en nuestras manos, en nuestros corazones, de una manera tan clara. No lo desperdiciemos. Amemos la palabra, deleitémonos en ella, defendamos su palabra, escudriñemos la palabra, guardemos esa palabra en nuestro corazón, porque ciertamente en los tiempos de angustia y necesidad, esa palabra es la que va a refrescar nuestra vida y nos va a alentar a seguir luchando y peleando y glorificar a nuestro Señor con nuestra vida. Y hermanos, unámonos al canto del salmista cuando dijo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son
más que el oro afinado, más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Señor bendiga su palabra.